Ya, de la estructura que habíamos hablado, ya la terminé de modificar y de colocarla más fácil, eliminar algunos volados, todo. Entonces es esto, vamos a explicar la estructura. Ya, esta es la estructura que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Pues la estructura es una estructura de 3 pisos. La modifiqué de un edificio existente para que vean que es una estructura real. Bien, entonces lo que vamos a ver es que tiene 2 sistemas resistentes a laterales, ¿no? O a momento. Entonces esta es la dirección X de izquierda a derecha y la dirección Y es de abajo hacia arriba. En X tenemos pórticos arrastrados, ¿sí ven? Son pórticos tipo chevron, como habíamos dicho, arrastrados que cuando venga el sismo en X lo va a mover, ¿sí? Lo que va a tratar de hacer que no se mueva con ese desplazamiento lateral son las riostras. En cambio en Y lo que tenemos son sistemas aporticados, es un sistema con pórticos resistentes a momento, por eso no hay diagonales en la otra dirección. Todas las conexiones en X están a corte, es decir, no pasan momento. ¿Se ven? Los puntitos significa eso, que la conexión está a corte. Mientras que en Y, todas las conexiones de las vigas principales son las que van de columna a columna, están a momento. Entonces lo que ustedes van a diseñar es este pórtico. ¿Sí? Ese portiquito es el que vamos a diseñar. ¿Y cómo es el diseño de esto? Entonces vamos a ir a pórtico. Entonces lo que les doy, vamos a ver, lo que se les da es la carga viva por metro cuadrado, la carga permanente por metro cuadrado, el uso, que es más para que entiendan, y la carga lateral. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces yo voy a ver la carga por metro cuadrado y voy a sacar cuánto lleva cada viga, ¿verdad? Cada una de estas vigas. Vamos a copiar acá y vamos a ir explicando. ¿Verdad? Genial. Entonces habíamos hablado en clases que aquí hay como un deck, ¿verdad? El deck nos vamos a poner ya de acuerdo de cuánto le vamos a hacer las dimensiones. Entonces, el deck, uy, perdón. El deck hablamos la primera clase de detalles constructivos, que aunque se avanzamos eso, habíamos dicho que el deck viene sobre estas vigas, ¿verdad? Entonces, si yo hago un corte aquí, lo que voy a ver es esto. Tengo las vigas. Y el deck vendría de esta forma. Entonces vamos a hacerle como también para que aprendan a utilizar tablas y eso vamos a revisar en clases para que vean. Entonces este sería como el deck. Aquí del deck viene una pequeña capa de hormigón aparte, que eso tienen de datos el fabricante. Y aquí viene una pequeña malla electrosoldada. Vienen los conectores de corte y ya. Entonces lo que ustedes ven es que el deck solo funciona en una dirección. Entonces lo que yo voy a hacer, si yo les doy una carga, digamos, por metro cuadrado, que era la viva, voy a ver cuál es el área tributaria de esta viga, ¿verdad? Que sería la mitad de esta longitud y la mitad de esta otra longitud, que debe estar acá arriba con las dimensiones. Sí, entonces tengo 7, 6, tengo 1, 2,
3, 4. 4 dividido para 7, 6. Entonces, vamos a hacerle así para que vean que es como algo real y ustedes vayan manejando esto. Cada una de estas está separada 1.9. ¿Sí? Es decir, el ancho cooperante de esta viga es 1.9 más 1.9 dividido para 2. ¿Qué me va a dar 1.9? Aquí tengo 1.9, pero acá ya tengo otra cosa. Acá tengo 722. 722 dividido para 1, 2, 3, 4. Aquí ya tengo 1.8. Entonces aquí voy a tener 1.9 más 1.8 dividido para 2. Esto va a ser 1.85. ¿Verdad? En cambio, el ancho tributario de esta viga va a ser 1.85. Entonces, vamos a ver. Hasta el momento sí se está entendiendo, ¿verdad? Sí, y la viga del eje 1, 1 prima. Ya, Está cerca. es diagonal esta, no le ponen mucha atención. Entonces lo que ustedes van a hacer es sacar la carga. Entonces yo sé que estas vigas, como tienen el mismo ancho, van a tener la misma carga. Igual acá, que va a ser una carga como lineal. Si yo multiplico este ancho cooperante que está en metros por la carga que les estoy dando en área, que sería 200 kilos por metro cuadrado, ¿cuánto da 1.85 por 200? 370. Ya, 370. Entonces aquí, digamos, esta era la de 85, ¿verdad? Bueno, esta era la de 85. Entonces así voy a sacar de cada viga qué carga lineal le corresponde. Esta va a tener 370, esta va a tener 375. Y para el diseño de estas vigas voy a coger la mayor. Simplificámosla así, no importa. Entonces cojo la mayor y diseño. Como esta conexión es a corte, es fácil. Lo que se diseña es como una viga simplemente apoyada con esta carga. Y eso vamos a ver en 2 semanas. Y con eso determino la viga que corresponde. Y ya cogería la viga más exigente y ya tendría todas las vigas de piso. ¿Sí? De ahí lo mismo haría para las vigas que son principales. Las vigas que son principales voy a tener dos. Voy a tener esta viga, que esta viga en cambio está como empotrada, ¿verdad? Que le corresponde una carga también distribuida. Y esta otra viga, en cambio, es una viga que se encuentra principal, pero que se encuentra de esta forma. Y ya no son cargas distribuidas, sino son cargas puntuales que les da cada viga que llega. Entonces voy a tener que diseñar 3 tipos de viga. Es muy fácil. Hasta el momento vamos entendiendo. Y que disculpe la última viga, ¿cuál es la que se encuentra Esta apoyada aquí, y esto? no vas a poner así los símbolos. Esta es solo una rayita y esta es sin rayita. ¿Sí? Esta corresponde a esta correspondería a esta y esta correspondería a esta. ¿Sí? Ya. ¿Sí ven? Esta es como está el deck sobre estas, es como una carga distribuida. En cambio en esta, como el deck no interviene porque es en una sola dirección, ya están cogiendo hormigón 2, ¿verdad? Sí, sí. Ya, chévere, es como en hormigón 2. Tienen losas en una dirección y losas bidireccionales. La losa en una dirección solo distribuye la fuerza en esa dirección, la bidireccional distribuye para las dos en un ángulo de 45. Aquí el deck es una losa unidireccional, pero a esta viga le pasa cargas porque aquí están apoyadas las vigas a las cuales le pasa la carga distribuida, entonces voy a tener como cargas puntuales, que es lo que está aquí. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Ya.
Con eso ya tendría el diseño de las vigas. Es muy fácil, eso vamos a hacer y vamos a ir revisando 20 minutos o 25 minutos lo que necesitemos al día. De ahí para las columnas tengo que sacar el área tributaria de las columnas, ¿verdad? Es decir, cuánto le viene aquí, qué ancho tiene de aquí a acá. Digamos, de aquí va a ser 7,5. Entonces, esta va a venir, Disculpe, Inge, una pregunta. ¿sí? Para diseñar las conexiones en esos tres tipos de vigas, ¿qué conexiones usamos Ya. para cada uno de los apoyos? La conexión, lastimosamente, no les voy a mandar a pedir porque no está dentro del pensum y no me da el tiempo para enseñarles conexiones. Pero sí les voy a mandar un documento para que vean cómo son las conexiones, el diseño de conexión. No es muy difícil. Entonces, lo único que van a tener que diseñar es o seleccionar esos los perfiles para vigas, columnas y riostras. Y tal vez lo que podemos hacer es hacer un pequeño prediseño de la placa tipo USEP, pero solo como hicieron en la prueba y en el deber, solo con respecto a tracción. ¿Sí? Ok, Inge, gracias. Ya. Para la columna es fácil, es la mitad de este vano, la otra mitad de este vano sería mitad acá, mitad acá, mitad acá, la otra mitad acá, igual la otra mitad acá, y veo cuál es de todas las columnas, cuál tiene más ancho cooperante. ¿Verdad? Desde aquí ya tendré el ancho. Y lo único que haría es esta área cooperante. Esta área cooperante la multiplico por la carga última o las combinaciones de carga. Y voy a tener esto en kilogramos centímetro cuadrado. O kilogramo metro cuadrado y voy a tener una P total, que es la carga P a la que está sometida la columna. ¿Verdad? Con eso la diseñaría. Tienen que hacer esto a mano y le pueden comprobar con el ETABS. Es solo para que se entienda cómo es el modelo, porque siempre sirve. Todo esto conocemos a mano y después comprobamos en el ETABS, ya les da la idea de cómo puedo cambiar o qué pasa. Es bueno que tenga. Entonces, esa sería la columna. De ahí también les estoy dando esto, entonces aquí vamos a hablar esto. De aquí les estoy dando la carga sísmica. Estoy diciéndoles que el piso 1 tiene una carga lateral de 1.7, 1.16 y 1.25. Esa es la carga total de la estructura en la dirección X. Entonces yo lo que les digo es que en este punto, que es el centro de gravedad, está actuando la carga lateral. Entonces si yo veo acá, voy a tener una carga lateral para cada piso. Y esto pueden hacer en etapas tranquilamente. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta carga lateral? Como tengo dos sistemas sismos resistentes, estos nomás son los que me van a resistir la carga lateral. Entonces quiere decir que si aquí está actuando la carga L1, este está resistiendo, aquí va a ir L1 medios y aquí va a ir L1 medios. Entonces yo voy a diseñar este pórtico C para L1 medios, ¿verdad? Porque lo otro me coge el otro pórtico. Este va a ser L2 medios y este va a ser L3 medios. Es decir, si estaba 7, está 7, 16, 25. Entonces aquí va a tomar 4,6 de carga lateral toneladas. Este era 16, ¿verdad? 8 toneladas. Y este era 25, este va a tomar 13 toneladas. Esas serían las cargas que van a resistir ese pórtico. ¿Vamos bien hasta ahí? Disculpe, Inge, ¿puede repetir nuevamente? Ya, sí, no hay problema. Esta es la carga total lateral que va a resistir, que tiene que resistir la estructura, ¿verdad? En X lo único que resiste esta carga lateral porque está conectado a momento. ¿Se acuerdan que si está conectado a momento no existe transmisión de momentos? Perdón, está conectada a corte. Los puntitos es a corte, por eso les puse este gráfico. No hay transmisión de momentos, entonces lo único que me resiste la carga lateral son estos pórticos. Y si yo veo, hay dos pórticos en total, en X. Entonces,
la mitad de la carga sísmica va a recibir este pórtico y la otra mitad va a recibir este otro pórtico. Entonces, si yo diseño el pórtico que les manda el C, va a ser con la mitad de la carga sísmica, porque la otra mitad la va a resistir el otro pórtico. Entonces, si les digo que en el piso 1 actúa 7, ¿verdad? Esto les estoy diciendo. Aquí viene una carga sísmica total de 7. Entonces, ¿cuáles son las que están resistiendo esta carga lateral? Es este pórtico que tiene, todo este pórtico que tiene reostras y todo este pórtico que tiene reostras. Este pórtico, como no tiene reostras, no va a resistir nada. Entonces, este va a ser una reacción de 7 de 3.5 y este va a ser una reacción de 3.5. De acuerdo, entonces lo que yo tengo que diseñar es para 3.5 y hacer las combinaciones de carga, porque ahora sí tengo una carga sísmica. Entonces ahí van a tener muchas más combinaciones de carga. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, que muchas gracias. Ya, 10 para cada piso. Creo que eso sería. Y con eso ya tendrían todos los momentos, todas las cargas para diseñar. Entonces primero van a hacer esto. Entonces primero van a sacar todas las cargas gravitacionales. No van a tomar en cuenta todavía el L1. Y van a hacer un prediseño, es decir, bueno, en mi pórtico, primero van a decir, del diseño aquí gravitacional, me dio para la viga más exigente de piso, tal W. W 30 por 50, digamos. Para la viga esta me dio un W, una W 40 por 50. Y para esta me dio una W tanto. Esto es solo con carga gravitacional, no le meten todavía. Igual para aquí, aquí solo voy a analizar con carga gravitacional. Entonces con esta carga digo, ok, aquí me dio una columna tal, W tanto, y una viga W tanto. Entonces de ahí ya terminaría en el diseño gravitacional. Y de ahí lo que hacemos es, una vez que obtenemos la carga gravitacional, vuelven a reemplazar en el programa, decir, bueno, este pórtico, esta columna va a ser una W tanto, que le colocan en el programa, y este va a ser una W tanto. Y diseño este pórtico y ahí sí le pongo las cargas laterales. Y veo que si lo que saqué cumple. O sea, si no cumple, le voy a ir modificando. Y aparte de que cumpla, que tenga estas cargas laterales, voy a tener que utilizar el código 341 para ver algunos requisitos especiales. Es decir, que ya la dimensión B para T va a ser mayor que la que yo saqué para la carga gravitacional. Entonces, para todo lo gravitacional voy a utilizar el AISC 360. Esto es gravitacional. Y para lo lateral, para ya la comprobación lateral, voy a comenzar con la ISC 341. Entonces les voy a ir ayudando con los deberes, por eso hemos dicho que todas las clases vamos a coger unos 20 minutos y si se necesita una ayudantía, vamos a coger la ayudantía. ¿Se entendió? Entonces sería bueno que yo ya les voy a subir esto. No es muy difícil. Dígame. Para las combinaciones de carga utilizamos los dos métodos ASD y el RFD. Sí, espérenme un momentito. Ya, perdón. ¿Qué nos quedamos? Ya, los códigos. Entonces, con eso vamos a comenzar a diseñar. Entonces, hoy día les voy a subir. Yo creo que para el día lunes sería lo más recomendable. No voy a revisar por semana, sino solo voy a responder dudas y es responsabilidad suya de que vayan adelantando o pueden dejar para el último día, como quieran.
pero si van adelantando van a tener dudas que podemos resolver. Entonces lo recomendable sería que ya comiencen a distribuir cargas, a saber cuánto llega a esta viga, a esta columna, todo eso. ¿Entendido? ¿Sí se entendió? Sí. Sí, Ya. Entonces el ejercicio es como un ejercicio real de una estructura. Entonces lo que vamos a hacer es diseñar todo gravitacionalmente, que es muy fácil, y lateralmente solo vamos a diseñar esto. Porque ahí se complica un poco más, pero vamos a comenzar desde cero. Vamos a ver cómo es más o menos el verdadero diseño, no todo completo a detalle, pero ya una idea muy muy buena de cómo se diseña desde cero una estructura en acero, porque esto es lo que nos llega solo, esto nos manda el arquitecto, no nos manda ni esto, pero esto ya les coloqué las vigas de piso. Lo que nos manda es nomás la ubicación de las columnas y las luces. Y nos dice, va a ser un edificio de oficinas o de residencia. Y nosotros tenemos que ver las cargas, pero que ya les coloqué. Entonces vamos a comenzar así. Hoy día les voy a subir esto al campus virtual y vamos a tener hasta... ¿Cuándo terminamos clases? el 29 me parece que rendimos el primer examen. Ya. Puedo darle... pasar notas, me imagino que puedo hasta el 5, ¿verdad? Bueno, la primera fecha tentativa para la entrega del trabajo sería en 3 semanas. Sí, como están grupos de 3 o de 4 hicimos, ¿de cuánto? Grupos de 4 Ya, y 3 son semanas. 2 grupos de 5. Perfecto. Para 3 semanas terminar este proyecto que ya pueden ir adelantando varias cosas, entre 4 es más que suficiente. Igual la materia vamos a terminar, próxima semana ya terminamos todo lo que es columnas, una semana más de vigas y la última más de detalles constructivos. Entonces pueden ir adelantando lo que es columnas hasta aquí. Ya pueden adelantar aquí columnas y todos los elementos de atracción. Esta semana ya comenzarían a diseñar vigas y tendrían para terminar todo del proyecto justo cuando terminemos vigas, que va a ser una semana. En vigas también no vamos a ver todo lo de vigas, vamos a ver solo como no está dentro del pensum, vamos a ver solo el caso específico, que es una viga que siempre se debe utilizar para el caso sísmico. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Va a ser un trabajo que van a aprender bastante, espero que todos traten de hacer. Vamos también a revisar el modelo por si tienen alguna pregunta. Todos los días, todas las clases vamos a coger de 20 a 25 minutos. Y si necesitan alguna tutoría más, vemos un viernes, un martes, el día que puedan. Entonces hoy día en la noche ya les subo el deber. Inge, Sí, una pregunta más. ¿El modelo de tabla ya viene con las cargas gravitacionales y sísmicas o nos toca cargarle nosotros? tienen que diseñarlo ustedes para que aprendan también. Y ahí vamos con las preguntas del ETAPS. Como me habían dicho que sí lo logran, esperemos. Si no, el día lunes le vamos modificando a los pórticos, todo para que se vaya entendiendo. Entonces así van a aprender también hasta un poco cómo se diseñan las columnas, cómo se diseña todo, poner restricciones para cero. Porque si les doy el modelo ya no van a entender cómo poner algunas cosas, pero igual yo les voy a ayudar en el modelo. El día lunes podemos revisar el modelo de alguno o ver un modelo que alguien tuvo un problema e ir solucionándolo. ¿Les parece? Sí, que muchas Y, gracias. y en cuanto al sismo, Inge, ¿con qué suelo ingresamos? ¿Con qué Ya. aspecto? Como es un edificio pequeño, por eso les estoy dando ya la carga lateral, para no meternos a materia de sismo. Ah, ok, Inge. Sí, en sismo lo que se hace es sacar ya la carga lateral.
pero yo ya les estoy dando, ya la saqué. Entonces igual les voy a dar un tipo de suelo por si necesitan, aunque dudo. Y hay algunos parámetros sísmicos que ya les estoy dando porque eso interviene en la combinación de cargas y un poco en el diseño de las reostras. ¿Alguna pregunta más? Va a ser un trabajo bonito porque van a tener que analizar o van a tener que utilizar tablas para ver cuáles son las dimensiones del TEC, qué dimensiones hay de TEC, cuáles son los espesores, con eso van a tener que ver varias cosas. Entonces, así es la forma que se aprende. Cuando uno le da en materia, se da todo por separado, pero cuando uno ya trabaja en el proyecto está todo unido y ahí es donde de verdad se ve cómo hacerlo. Entonces, igual, durante todo, de aquí hasta el final del semestre, vamos a ir revisando los trabajos con las preguntas, entonces no van a estar a la deriva. Entonces, por eso la recomendación es que sigan adelantando, sigan haciendo para que tengan preguntas y podemos ir resolviéndolas en estas 3 semanas que nos quedan. Y esto que es estar en sismo cambio. Ya, genial. Entonces vamos a seguir con la clase, ¿les parece? ¿Alguna otra pregunta del deber? Sí estoy grabando, ¿verdad? Yo vi que estaba así, sí está grabando algún alumno. Que el deber no era de grabar, pero si lo grabaron es mejor porque así tienen la explicación. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿No? Chévere. Entonces vamos a seguir viendo lo que nos quedó. Ya, nos quedamos aquí, ¿verdad? Chévere. Entonces, hicimos el análisis de una sección que no era compacta. ¿Sí? Y lo que vamos a otra vez a repasar porque es bueno, estos temas como son un poquito largos y son bastante materias, es bueno revisar lo que hicimos la clase anterior. Entonces vamos a analizar el ejercicio 2. El ejercicio 2 fue un ejercicio donde encontramos un perfil que no era compacto en el ALMA. Entonces, como ustedes vieron, el principio o el análisis es parecido. Determiné la esbeltez en X y en Y. Vi cuál es la esbeltez crítica. Con la esbeltez crítica fui a la comprobación local, ¿verdad? Donde tomé en cuenta los límites que me da la tabla B4.1 para determinar si es que el ALMA, o bueno, los elementos rigidizados y los no rigidizados son compactos. Ya vimos que los elementos no rigidizados son los elementos que tienen uno de sus bordes o algún extremo libre, y los elementos rigidizados son los elementos cuyos todos los bordes o todos los extremos, perdón, se encuentran restringidos al movimiento. ¿Verdad? Las alas tienen un borde o un extremo que no está restringido para desplazarse, entonces por eso se lo considera no arrastrado. El alma, en cambio, como tiene restricción en los dos extremos para desplazarse, se lo considera como rigidizado. De ahí obteníamos la máxima relación que debe de tener el espesor el ancho y el espesor, tanto del alma como de las alas, con relación al E, que sería el módulo elástico, y el módulo de fluencia, que depende de qué material estoy utilizando. Si se acuerdan, no importa si es un grado 50, un grado 80, un grado 36, el módulo de elasticidad es el mismo para todos los aceros. Lo que cambia es el punto de fluencia, que depende de cada acero. ¿Sí? Con eso vimos la relación entre ancho de ala y espesor de ala. Como vimos, es importante recordar. Cuando es ala, hasta el mismo gráfico de la tabla me dice que lo que se tiene que relacionar es la mitad de la ala. La dimensión es la mitad. Por eso aquí tenemos BWT dividido para 2, que sería la mitad del ancho total. Dividido para TF, porque es el ancho del ala. Y vimos que las alas eran compactas porque este valor de BWT es menor que 0.56 raíz de E para FY.
Entonces estos serían los elementos no arrastrados, o no rigidizados, perdón, no rigidizados sería. Y en los elementos rigidizados tenemos el alma, que sería el caso 5, y vimos que la relación entre el alto del alma, es decir, D menos 2 TF menos R o 2 menos, o D menos 2K, dividido para el espesor del alma, nos dio mayor. Por lo cual nos tocó buscar la relación que existe entre el ancho o el alto efectivo con el alto que tengo. Utilizamos la tabla del capítulo 7 si quieren buscar un poquito más o quieren ver más información. Aquí se encuentra toda la información de los elementos y también a compresión en el capítulo E. Puntualmente en el E7 tenemos lo que es elementos a compresión que no son compactos, es decir, que tienen el alma no compacta o el ala no compacta o las dos no compactas. Con lo cual nos da unos factores C1 y C2 que dependen de qué elemento es y qué tipo de perfil es. Entonces el caso A me dice que es para todos los elementos arrastrados, es decir, alma, que es la que se encuentra impedida a moverse en los extremos. Y con excepción de los de perfiles HSS, que eran los perfiles tubulares. El caso 2, en cambio, me dice las paredes que son esbeltas, perdón, o que no son compactas de los perfiles tubulares. Puede ser un perfil cuadrado, un perfil rectangular o un perfil circular. En fin, y de todo el caso 3 o el caso C, sería todo lo que no cubre el 1 y el 2, es decir, las alas, ¿verdad? Nos da un C1 y el C2. De lo que habíamos visto, el C2, vamos a ver acá, C2 puedo utilizar de la misma tabla o puedo sacar con relación a C1. C1 tenía que ver con los daños que existen y C2 están con relación a C1. Entonces, estos valores se obtuvieron de esta ecuación. ¿Sí? De ahí lo que saco es el FLE, que sería como un esfuerzo elástico que relaciona con la reducción de carga C2 y de la esbeltez, donde lambda R es el límite de esbeltez que tengo, ¿verdad? Que sería 1,49 para la raíz de E para FY. Esto me da 35, es lambda R. Y lambda sin R o sin el índice R es la esbeltez que tiene mi elemento. Relaciono esos dos factores y multiplico por C2, que relaciona los daños que va a tener por el ancho que no es efectivo. Y me da un primer valor de un esfuerzo elástico de planteo. De ahí el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico, en cambio, tengo que sacar el esfuerzo crítico con respecto al esfuerzo global. Entonces de aquí saco la esbeltez global. Comparo si estoy en pandeo inelástico o en pandeo elástico. ¿Cómo sé que estoy en pandeo inelástico? Si el esfuerzo que saco, o bueno, la relación KLR, perdón, que saco, se encuentra a la izquierda de la relación 4.71 por la raíz de E para FY. Entonces aquí estoy en pandeo inelástico y acá estoy en pandeo elástico. Si estoy en pandeo inelástico voy a utilizar la ecuación 0.658 por FY por E por FY, que es la relación, es decir, cuánto es el esfuerzo crítico con relación al FY para que pandee. Y si estoy en el caso elástico, la ecuación del esfuerzo crítico, o el esfuerzo máximo que puede resistir la columna, es 0.88 de FE. FE, si nos acordamos, es la fórmula de Euler, que ya la habíamos sacado acá. Sí, aquí la habíamos sacado. F es igual a pi por E sobre KLR, es decir, la esbeltez. Con eso saco el esfuerzo crítico global. Entonces ya aquí estoy relacionando el esfuerzo crítico global con el esfuerzo máximo elástico de pandeo de un elemento. Es esta relación. Con eso saqué el nuevo FLE y con esto ya puedo relacionar. Perdón, el FLE no tiene... Acá abajo tiene relación el FLE, que sería el esfuerzo del elemento, y el esfuerzo crítico de toda la sección. Y con eso ya saco en realidad el ancho o el alto efectivo que está funcionando, que siempre va a ser menor o igual que el ancho total. ¿Sí?
De ahí lo que hago es restar esa área que no está trabajando del área total y tendría un área efectiva. Y de ahí hago lo mismo, multiplico el FRE, que sería el esfuerzo global máximo, por el área efectiva y ya tengo la carga. Multiplico por el phi y tendría cuál es la carga máxima que puede resistir. Ya habíamos visto que esta relación había como una reducción del 90%, hubiera sido totalmente compacta. Le revisé con el semestre pasado y el semestre pasado creo que nos dio 250 y es por algunos decimales que habíamos hecho. Pero siempre están en ese orden. Entonces al final me acuerdo que alguien nos preguntó o alguien preguntó qué pasaba cuando se utilizaban los decimales o cuando utilizaba con fracción. Varía, pero siempre varía aquí. Si en vez de tener 54 puedo tener 52, 51. Entonces no es una variación del 1 o 2% que cubre el código también. ¿Se entendió? Solo hemos repasado lo que hemos hecho en la clase anterior. Sí, que una pregunta. Sí, claro, dígame. ¿Sí existe el caso en el que el ala y el alma sean no compactas? Claro. Y ahí se calcularía para ambas el Ajá. B efectivo. Sí, tendría que ya. sacar E efectivo y B efectivo. Y entonces el área sería igual a G menos H efectivo por TW menos B efectivo para TF. Entonces me va a quedar un área más, se reduce más el área efectiva. ¿Se entendió? Ya. Muchas gracias, Inge. Sí. Entonces, dígame. Es una consulta acerca de la anterior diapositiva donde se calcula del caso 1 de alas. ¿En esa o en la otra? En la anterior donde empezaba el cálculo. Ya, aquí. Ya. Inge, ahí está BW sobre 2TF. Uh-huh. Y esa parte de ahí no sería BF sobre 2TF, Inge. No sería el dato del ancho de la ala. Sí, aquí me equivoqué, es BF. Pero Ese igual. dato ya está tabulado en las tablas. Podríamos tomarle directamente de ahí, ¿no es cierto? Sin necesidad de También. realizar ese cálculo. Sí. Porque las tablas les dan Ya. una parte que está BF para 2. También hay otra parte que dice T para TW, si no me equivoco. Está como tabulado. También se puede tomar de ahí. Pero como estamos haciendo, recién hemos comenzado, es por eso que hacemos todo en orden. No habría problema. Sí, pero al final es esto. Es lo que estoy sacando es esta longitud. Vamos a ponerle un poquito más grande para que se vea. Esta longitud sería BF para 2. Lo que me dice el código. ¿Verdad? B. ¿Entendido? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces, si no tenemos preguntas, vamos a seguir con la clase. Una vez que hemos terminado Pues ahorita nos toca teoría y los últimos 30 minutos vamos a revisar el ejercicio. Entonces, ¿qué habíamos visto? Ya vimos la clase anterior y también hablamos un poco de las anteriores clases, que es de K. Entonces, hasta el momento tengo varias formas de sacar el K. Un K teórico, un K un poquito más refinado, tomando en cuenta que no se cumple todas las teorías de laboratorio. Sí, pero todavía siguen siendo 2K un poco alejados de la realidad, porque habíamos visto que al final
la columna interactúa con la viga. Y también la columna interactúa con la viga, con la columna que tengo arriba y con la columna que tengo abajo. Entonces ya habíamos hablado un poco de esto, ¿verdad? Entonces esta columna depende de, esta parte de la columna depende de lo que tengo arriba y de lo que viene conectado. Esta columna depende de lo que tengo abajo y depende de lo que está conectado en cada uno de los extremos, ¿verdad? Entonces habíamos visto que a lo menos cuando son lo que va a pasar, si es a corte no interviene tanto, y si es un diseño a corte puedo utilizar esto. ¿Sí? Si la conexión entre vigas y columnas está a corte, para simplificar podría utilizar esto y me va a dar unos resultados muy parecidos. Pero si el sistema está como aquí, si ven que todo está soldado, esto es que está a momento. Entonces aquí ya va a interactuar diferente la viga con la columna. Entonces ya no puedo hacer esa simplificación tan fácil de decir el K de la tabla, porque como está conectado a momento, va a interactuar la viga con la columna en esta conexión. Igual, tampoco puedo sacar de la tabla directamente si tengo aquí una riostra, porque va a comenzar a interactuar. Y hay una interacción entre la viga y la columna. ¿Por qué? Porque a lo que viene la carga lateral, este punto no deja que la viga se desplace tanto. Entonces le impide el movimiento. Y si la viga está impedida el movimiento, también le impide a la columna. O se puede desplazar, pero va a ser muy poco. Entonces también hay una relación entre qué tan fuerte es la viga y cuánto se mueve la columna. Entonces, en estos dos casos, es decir, cuando existe conexión a momento o existe estos pórticos arrastrados, es donde esta hipótesis ya es muy efímera o no me cumple muy bien. Entonces yo tengo que tener alguna hipótesis o algo donde ya me relacione las variables que de verdad intervienen. Entonces, por eso es esta imagen. Si ustedes ven, estos son pórticos donde si se suelda todo en un tubo, es una conexión a momento. Entonces vamos a hablar eso 5 minutos. Una conexión a momento, aunque eso vamos a topar la última semana, sería de esta forma. Sueldo aquí y sueldo acá. ¿Sí? Y una conexión a corte solo sueldo aquí. ¿Por qué? Es como que tengan esto. Vamos a hacerle grande. Esto sería la viga, esto sería el ala, esto sería el alma y esto sería el ala. ¿Verdad? Habíamos visto que aquí tengo el eje neutro, que es con el que gira. Bueno, el eje de giro mejor sería. Y si yo sueldo aquí, poco era como los pernos, ¿verdad? Esto como que puede girar un poco. Es decir, no existe restricción a momento, porque hay giro. Perfecto. Si yo tengo la misma viga, pero ahora le sueldo todo, ¿verdad? Le sueldo aquí, es decir, aquí como que le pongo todo esto así. O vamos a hacer por fuerza, de ahí se va a entender mejor. Se está generando una fuerza acá y una fuerza aquí. Aquí en cambio solo se generaba una fuerza o que se pone de esta forma. Aunque no es tanto así, pero es solo para que entiendan. Entonces si ven como esta fuerza está actuando en el centro de gravedad, no está produciendo momento, entonces tranquilamente esto puede girar, es como que si fuera un pasador. Acá en cambio como soldé, la misma soldadura que tengo en los extremos está produciendo un momento resistente. Entonces no me deja girar a la viga si yo le aplico cargas de acá. ¿Verdad? Aquí le aplico esta carga como que sí me deja girar libremente. Si yo aplico aquí como soldé, hay como una oposición a girar. Entonces, cuando yo solo sueldo el alma, es una conexión a corte, lo que habíamos visto en el deber. Y cuando yo sueldo todo, es como una conexión a momento, porque se opone a girar. ¿Entendido? Eso ya lo vamos a ver más de profundidad en 2 semanas. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí.
Ya, esto ya le vamos a ver mucho más fuerte las últimas semanas o la semana y media última. Y ahí vamos a hablar hasta más. Entonces, es por eso. Entonces, cuando haya momento, el momento hace, como estamos viendo, si ven, la viga no le deja rotar, entonces tiene una interacción más fuerte con la columna. Y si ven aquí se ve. ¿Para qué esta, si ven qué tan grande es esta columna, aunque sea en hormigón? La viga también debe tener una relación adecuada para que esto se considere como que haya arrastramiento, ¿verdad? Como que le deja, como que le impide de que esto le mueva. Sí, imagínense que la viga de hormigón fuera una viga chiquita, ¿verdad? La mitad. Le va a ayudar en algo, pero no le va a ayudar tanto. Entonces, era lo que vimos. Cuando hay conexión a momento, ya el ancho de la viga interviene con el movimiento o el desplazamiento de la columna. Es por eso que nosotros utilizamos esto, que ya es un análisis un poquito más avanzado, para sacar un valor de K. Entonces, esto ya habíamos hablado, pero hoy ya vamos a hablar más a profundidad y vamos a ver las hipótesis. Entonces, nos dicen, entonces aquí lo que relaciona es la restricción rotacional que tenemos. ¿Ya? ¿Cuáles eran los dos casos de rigidez rotacional? Es cuando tengo un pórtico conectado a momento. Si es conectado a momento, cuando venga la viga, la soldadura es completa con la columna. Sí, se suelda tanto alas como alma. ¿Ya? Este sería, perdón, y este es acá. Ya le dibujé al revés. Ya, y en cambio este sería el primer sistema sismo resistente, ya vimos por qué. ¿Por qué es sismo resistente ante cargas laterales? Porque como que no le deja desplazarse lateralmente. ¿Cómo no le deja desplazarse lateralmente? Por la interacción que existe entre la columna y la viga. ¿Vale? Entonces este teníamos también en el deber, que estaba en el eje Y. Y aquí en cambio tenemos el otro sistema sismo resistente, que es el arrastramiento. ¿Por qué este no le deja desplazarse lateralmente? Porque cuando este se está desplazando, que las conexiones sean a momentos en estos puntos, se me perdió el mouse. Ya, aunque esto es a momento, al momento que yo coloco esta riostra, aunque esto puede desplazarse, para desplazarse tiene que deformar esto y esta de aquí. Entonces es lo que le pone la oposición al desplazamiento lateral. Si solo fuera un pórtico acortante, digamos que aquí tiene conexión a corte, esto tranquilamente le deja rotar y se puede caer. Es inestable, ¿verdad? Porque no hay oposición, le deja rotar esto libremente. Esto puede seguir rotando, a cualquier giro. Pero si yo le coloco aquí la riostra, para que esto rote, tiene que haber el desplazamiento, ¿verdad? De este punto y de este nodo. Y para que exista el desplazamiento tiene que deformar esto. Entonces, eso es lo que le pone la oposición a la carga lateral. La deformación de las riostras. Por eso es importante. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora ya ven, hasta estamos viendo una parte de sismo muy, muy importante. Entonces, cuando existen estas conexiones, habíamos dicho, ya hay una interacción en el punto de unión entre la viga y la columna. Entonces, tenemos que analizarlo de esa forma. Y vamos a ver la longitud efectiva con los monogramas y ya introduciendo las rigideces de la viga, de la columna y la longitud. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones o hipótesis que estamos colocando? Primero, el análisis es totalmente elástico. Estamos diciendo que cuando se aplique la carga lateral y se deformen de esta forma,
todavía no va a haber plastificación, ¿sí? Todo va a seguir elástico. No estoy superando el FY. Todos los miembros tienen sección compuesta, sección constante, perdón, es decir, la viga es una W30 de inicio a final, ¿verdad? Vamos a poner esto. Entonces vamos a explicar aquí. De inicio a final, este es el inicio, este es el final, este es el inicio y este es el final. De aquí a acá es un W30 por 50, digamos. No cambia en esta longitud. Acá puedo tener otra viga, puede ser 50 por 40, pero igual, de inicio a final es la misma. Para columna es lo mismo. Tengo aquí una columna W100 por 80, digamos. Esta igual, de inicio a final va a ser la misma. Acá digamos que le cambio porque puedo bajar un poco. Acá necesito una W80 por 80 solo para que se vea. Igual, de inicio a final debe de ser la misma. No es que toda la viga en toda la longitud tiene que ser la misma, no. Sino desde el inicio del nodo o desde el inicio del vano hasta el final del vano debe de tener la misma sección. Igual las columnas. Del inicio del piso hasta el final del piso deben de mantener la misma sección. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Podría repetir primero? Ya, no hay problema. Entonces, vamos a utilizar el ejercicio que vamos a hacer. Ahí vamos a ver esto y de ahí ya pasamos al ejercicio. Ya, este es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, ¿qué me dice que deben de tener sección constante? Es decir, en toda esta longitud, el perfil debe ser el mismo. Es un W30 por 10, digamos. Es solo por dar un número. Del inicio al final de esta luz, este debe ser el mismo perfil. Debe ser el mismo, no debe de cambiar la sección del perfil, pero puede ser otro perfil diferente a este. Nadie dice que no. Este puede ser un 40 por 20. Y es igual, del inicio al final de la luz o del vano, debe ser el mismo, un W50 por 10. Entonces esto está bien. ¿Qué no me deja? Que esto, digamos que a mitad de la luz diga, bueno, esta mitad de la luz le soldé un W30 por 50, y acá le soldé un W30 por 80. No, porque ya estoy teniendo un cambio de sección. Entonces de esto no. ¿Se está entendiendo mejor ahí? Sí, ingeniero. Ya. Y lo mismo con las columnas. En todo el piso la columna debe ser la misma. Esta debe ser un 80 por 50, digamos. Y acá puedo tener otra columna, pero en toda la altura de ese piso debe ser la misma. Sí. Digamos que acá está la mitad. Era una W100 por 60 y acá tengo una W80 por 50. Eso ya no me deja. ¿Sí? Eso no. Entonces, a eso se quiere referir cuando deben de tener sección constante. Es la sección constante, pero en el largo o en la longitud del vano. Y en el largo o la altura del piso. ¿Entendido? Sí, sí. Ya. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Sí. Dígame. ¿Sí existen casos en la vida real que se tengan que cambiar de sección a mitad del vano? Sí. Se da. Uh-huh. ¿Por qué? Porque digamos que es un edificio de 10 pisos, entonces las columnas de los 3 primeros pisos van a tener que soportar más cargas de compresión y más carga lateral. Ya, entre pisos sí, pero a mitad del vano, como ahorita el caso que nos explicaba que no aplica, eso sí se hace. Sí se hace. Se hace porque cuando uno hace el diseño de un edificio, digamos que este es el edificio, este es el primer piso, segundo piso, y quiero soldar. Soldar en el piso quiere decir que el soldador tiene que acostarse para soldar. Entonces no hay cómo. Entonces lo que se hace es, se deja un remate, que sería, digamos que voy a hacer el cambio en el tercer piso. Este segundo piso, tercer piso, entonces dejo aquí una columna pequeña. Como en acero no hay mucho problema con corte, no es como en hormigón que el traslape tiene que ser en la mitad o tiene que ser en los extremos. Aquí no hay mucho.
aquí lo que se ve es que esta longitud sea la suficiente para que el soldador no tenga que agacharse tanto y pueda soldar más fácil. Entonces, en realidad la transición se da entre el piso. Y ahí cuando se da eso, como ahora es computacional, el método es un poquito más avanzado, pero la hipótesis de esto salió teniendo esa consideración. Entonces, se puede aplicar en todos los pisos menos donde existe este cambio, y se aplicaría otra cosa, que sería sería un estudio un poquito más avanzado. ¿Se entendió? Sí, dije muchas gracias. Ya. Y es verdad, entonces esas son las preguntas que más les van a, más interesan. Sí, el cambio de sección se hace no en el nodo, se hace en un extremo, y no es porque el nodo en acero puede ser hasta más rígido que el de hormigón. Y como no tengo problemas de corte, le podría hacer hasta más abajo, pero hacerlo abajo me influye en esto. Este es el piso, y si yo dejo esto solo un poquito, el soldador tiene que agacharse bastante para poder soldar, y eso es muy incómodo y puede salir hasta mala soldadura. Entonces es recomendable que el soldador no tenga que agacharse mucho o que sea mínimo. Entonces 1.50 está más que bien, o 1.20. Entonces el soldador puede soldar así, de esta forma, más directamente. Entonces eso toca tener en cuenta. Sí, son preguntas que a veces la explicación sale de la parte estructural y de la constructiva, pero es lo que marca. ¿Entendido? Ya. Vamos con el punto 3, nodo rígido. ¿Qué es nodo rígido? Fácil. Cuando viene el sismo, este es el nodo. Entonces yo lo que considero el nodo, viene la viga, la columna. Cuando yo aplico la carga lateral, este nodo no se deforma. ¿Sí? Eso quiere decir que es nodo rígido. Entonces lo que hace el nodo, lo único que hace es girar. Este es el nodo original, vamos a hacerlo más grande. Este es el nodo original. Y cuando venga el sismo, lo que va a hacer es girar. Pero mantiene sus mismas dimensiones. Aunque no aparezca en el dibujo, tiene que mantener. ¿Sí? Entonces solo gira. Es decir, si esto estaba así, después del sismo voy a dibujarle acá. Mantiene sus dimensiones, entonces lo único que hace es girar. ¿Sí? No existe deformación, no se deforma. Eso es lo que estamos diciendo con el nodo rígido. Sí, eso ya deben de haber visto también en estructuras, ¿verdad? En la estructura es 3 dije, pero no sé, aún creo que no llega. No llega. Bueno, ese es el concepto del nodo rígido. Que el nodo no se deforma cuando aplico la carga, sino solo gira. Sí, ya van a ver eso, pero es una explicación así. Ya el profesor de estructuras les ha de dar un poquito más detallado. Ya vamos con el punto 4. Entonces, en el punto 4 ya comienza a verse el comportamiento diferente del pórtico arrastrado con el pórtico a momento. Entonces nos dice, para pórticos arrastrados, la rotación en los extremos opuestos de la viga que lo restringe son de igual magnitud con dirección opuesta. Punto 4. Punto 5. Para pórticos a momento, las rotaciones de los extremos opuestos de la viga que restringen son de igual magnitud y dirección, produciendo doble curvatura. ¿Qué es esto? Vamos a analizar. Es muy fácil. Esto parece un trabalenguas, pero es fácil. Entonces, este es el pórtico arrastrado. Vamos a ver esto. Vamos a ver esta viga. Esta era la viga original. Vamos a dibujarla acá y vamos a cambiar de color porque les estoy dibujando todo en rojo y se ve horrible. Ya. Entonces vamos a ver esta viga. Vamos a ver la viga del pórtico arrastrado y vamos a ver una viga del pórtico a momento. Entonces lo que me dice es que cuando viene la carga, o cuando comienzan a interactuar todos, aquí está el primer extremo de la viga y este es el otro extremo de la viga. Me dice que las rotaciones de los extremos son opuestos, es decir, esta va a rotar para acá
y esta tiene que rotar para acá. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarlo un poquito más abajo para hacer el gráfico bien. Son igual magnitud, es decir, digamos que esta rotación es 0,5. Como es contra las manecillas del reloj, será positivo. Y como este es opuesto, va con las manecillas del reloj, tienen igual magnitud, pero sentido opuesto. ¿Sí? Aunque como está la flecha, no debería de haber puesto el menos, pero es solo para que se entienda. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a quitarle el menos, se vayan a confundir. Tienen igual magnitud, diferente sentido, ¿verdad? Esta está yendo contra las manecillas del reloj, esta con las manecillas del reloj. ¿Sí? Sí. Ya, vamos a dibujarlo un poquito más arriba, voy a dejar lo mismo, pero más arriba para que puedan analizar. Sí, esto es un poquito lo feo de las clases online, que como no hay espacio, toca todo tratar de meter ahí mismo. En cambio, cuando había pizarrón era más fácil. Ya, entonces tengo esta viga. Este es el extremo. Este es el punto 4 y les coloqué. Entonces tienen igual magnitud, diferente sentido. Esto es 0,5. Solo por poner, pongámosle 0,5. Ya, entonces, ¿cómo va a ser la deformada de esto? Fácil, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más bonito. No, se me borró. Entonces, ¿cómo no? Pero si ven, la deformada es como la deformada de aflexión, ¿verdad? Todo está en un mismo sentido, la deformación. ¿Se entiende? Puede ser para arriba o puede ser para abajo. Pero al final es lo mismo. Si este está en cambio el giro para acá, el otro giro debe estar para acá. Misma magnitud. Entonces, ¿qué veo aquí? Hay una curvatura simple. Solo hay una curvatura. ¿Sí? Entonces, eso pasa con los pórticos arrastrados, ¿verdad? Porque aquí no existe la interacción no existe esta restricción a giro de la viga con la columna por la conexión, sino la única restricción lateral está dada por el arrastramiento. Entonces, no interviene mucho en esta interacción. ¿Se está entendiendo? Sí, Inge. Ya, chévere. También aquí, como son iguales, esta pendiente con esto va a dar lo mismo, y aquí también esto va a dar lo mismo, que es lo que está graficado aquí. Entonces, teta, perfecto. Ahora vamos con el caso 5. El caso 5 es el caso donde están conectados a momento. Entonces, como están conectados a momento, pasa esto. Vamos a leer lo que nos dice. Tienen igual magnitud e igual sentido. Entonces, si tengo esto, esto está contra las manecillas del reloj. Esto también tendría que ser así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a analizar, y aquí vamos a hacer como en el centro. ¿Para dónde va a tratar de mover esto, este momento, a la viga? Para arriba. Perfecto. En este momento, Para abajo. para abajo. Quiere decir que va a pasar algo así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces estos giros son iguales, pero si ven, los giros en sentido y en magnitud son iguales. Entonces por eso se da justo en el centro que existe el punto de inflexión. Y esta es su curvatura doble. Curvatura simple, una curvatura. Curvatura doble, dos curvaturas que se dan en la viga. Es una explicación que eso ya van a ver en estructuras. Creo que el ingeniero Weigo está dando estructuras 3, ¿verdad? ¿O quién está dando? Sí, el que mencionó. Ya, nadie más está dando estructuras 3 ahora. Porque había unos ingenieros nuevos, creo.
No, dije solo en la masa de estructuras 3. Ya, les voy a explicar, él le explica muy bien esto. Aquí solo vamos a ver el concepto, él ya les va a dar con ejercicios y todo. Y acá en cambio tenemos esto para abajo. Esto sería, creo que le hice lo mismo, esto está contra las manecillas, entonces esto sería con las manecillas del reloj. Bueno, me voy a saltar. Entonces, en lo otro sería de esta forma. Y aquí vamos a poner, entonces esta tiene, esta está de esta forma. Entonces yo tengo que ir de la viga para acá y de la viga para acá. Entonces teta B, pongamos este es el lado B y teta A. Entonces en este caso teta A es igual a teta B. En el caso de acá voy a borrar para que se entienda nomás, para tener la misma nomenclatura. Esto va a ser A y esto va a ser B. Entonces teta A, que va a ser este giro, va a ser igual a menos teta B. Sí, y eso es lo que produce la doble curvatura o la curvatura simple. Y tiene que ver mucho en el comportamiento de estructuras metálicas y de todas las estructuras en general. Aunque en hormigón el 99 o 90% siempre es toda a momento. Eso quiere decir con curvatura simple, curvatura doble. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Genial. Entonces aquí también se ve un poquito por qué cuando hago una conexión a momento tengo que preocuparme bastante de que la viga soporte grandes deformaciones. ¿Se ven? Está aquí. Es eso. Y lo mismo pasa con la columna. ¿Se ven? La columna en el pórtico arrastrado y la columna en el pórtico a momento. Existe doble curvatura, curvatura simple. ¿Sí? ¿Cuál es el? Vamos con el punto 6. El punto 6 nos dice que todas las columnas todas las columnas pandean simultáneamente, es decir, todas las columnas de aquí, cuando una comienza a pandear, todas ya pandean al mismo momento, todas van a pandear. Sí, no es que estoy haciendo el análisis, que esta va a pandear primero, de ahí pandea la otra, no. Sino si esta pandeó, ya pandearon todas las columnas. ¿Entendido? Sí, es como que no puedo decir, bueno, voy a analizar cuál de todas, cómo va a ir pandeando una por una, sino solo voy a sacar un valor de pandeo, un valor de, estoy asumiendo que todas van a pandear al mismo rato. Si no, me tocaría hacer otro análisis más avanzado. En esta cuando hicieron la deducción y hicieron todo esto, supongamos lo que hicieron fue colocar todas las hipótesis que están aquí, es decir, bueno, entonces vamos a ver cuál es la carga o cómo se analiza con qué K van a pandear. Entonces saca una fuerza máxima de crítica de pandeo. Y no voy a decir, bueno, esta va FSR1, FSR2, FSR3, sino es, ok, una vez que se produce FSR1 para la menor columna, todas ya pandearon. Considero que todas las columnas que estoy analizando pandearon. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Eso es solo la explicación. Ya. No existe carga de compresión significativa de las vigas. Eso les deben de haber dado en hormigón. Entonces, ¿ya vieron vigas? Sí, en hormigón 1 se ve vigas. Entonces, en hormigón 1, cuando ustedes hacen el análisis de una viga, para que un miembro esté diseñado para flexión, digamos que esta es la viga, se permite que exista una pequeña carga a compresión. Si esta carga es mayor al 0.1 de la carga crítica, o el 10%, si esta carga es mayor a esto, se debe de diseñar a flexo compresión, ya no a flexión pura. Entonces aquí es flexo compresión.
Si la carga a compresión que es esta carga que está actuando es menor que el 10% de la carga nominal a compresión, se la puede diseñar como flexión nomás. Pura. ¿Se entendió? Entonces aquí lo que nos dice es que las vigas están trabajando a flexión, no a flexo-compresión. ¿Sí? Y esto es fácil. Todo esto está... Vamos a ver en un rato. De hecho, creo que se llama. Vamos a ver, hasta en los códigos dice eso. ¿Sí les habían hablado de esto? ¿Se habían escuchado o no? Para no entrar a esto. He escuchado, sí. Visto. Sí, pero no. Bueno, entonces vamos a ver. Explicación. Ya la explicación es de eso. Cuando la carga es menor al 10%, se considera solo el diseño a flexión. Cuando ya es mayor al 10%, se diseña flexo-compresión. Porque ya hay una carga de compresión significativa. Entonces vamos a ver lo que dice alguna parte del código de estar esto. Deben colocarlo aquí. O debe estar en el mismo. Entonces está en el capítulo de flexión. Vamos a ver. ¿Dónde están los elementos diseñados a flexión? Entonces, también esa es una explicación de cuándo yo diseño flexo-compresión y cuándo diseño solo a flexión. Por eso las columnas siempre tienen mayor del 10% de la carga nominal y se las diseña a flexo-compresión. Eso es lo que vamos a hacer después. No, eso es lo que se hace en Acero 2, que es para la nueva malla. Qué pena. Entonces, expansión, propiedades del hormigón, donde está elementos a flexión. Ok, acá. Ya. Elementos a flexión. Las fuerzas axiales mayoradas a compresión del elemento PU no deben de exceder el 10% de la carga nominal a flexión, ¿sí ven? Bajo ninguna consideración. Entonces ahí cuando las cargas que están actuando en compresión en un elemento son menores al 10% de la carga nominal mayor, esta es la carga mayorada. La carga mayorada es menor al 10% de la capacidad nominal a compresión del elemento, se lo considera como flexión pura. Si es que el elemento tiene mayor al 10% de la carga, lo mismo dice el código americano, lo mismo dice la ACI, pero aquí es más fácil encontrarlo. Ya, este es flexo-compresión, si no me equivoco. Ya, flexo-compresión. Soportan fuerzas axiales que exceden el 10% de la carga nominal a compresión. Se lo debe diseñar como flexo-compresión. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Sí, yo también cuando estaba en los cursos nadie me decía cuándo se diseña flexo-compresión y cuándo a compresión. Pero ese es uno de los primeros puntos que se tiene que tomar. Cuando uno ve que una viga está sometida por algún fenómeno que tiene bastante carga y tiene una carga de compresión mayor que el 10% de la carga, que la capacidad de compresión, tiene que diseñarse a flexo-compresión, aunque sea una viga. Sí, digamos, esta viga tiene, digamos, por alguna cosa, tiene una carga mayor o este peso está haciendo alguna carga mayor, que le introduce un momento y este momento le hace compresión. Si esta compresión que está actuando es mayor al 10% de la carga nominal a compresión, tengo que diseñar esta viga ya no solo a flexión, sino a flexo-compresión. Que sería como diseñarla como una columna. ¿Sí? Entonces el nombre de columna y viga también vienen
casi están dados para eso. Entonces es un poquito confuso porque unos consideran a viga al elemento vertical. Hay otros que dicen, no, la viga en cambio es la que está trabajando solo a flexión. Entonces el concepto de viga ahí viene que es un elemento cuya carga última a compresión es menor que el 10% de la capacidad a flexión de la misma. Entonces vieron varias hipótesis. ¿Sí se entendió esto? Sí, ingeniero. Ya. Entonces eso es lo que quiere decir. ¿Cuál fue la hipótesis? Que las vigas solo están trabajando a flexión, no a flexo-compresión. Ya. Y por último, el parámetro de rigidez es igual en todas las columnas. Ya vamos a ver qué es el parámetro de rigidez. Bueno, entonces cuando uno hace la deducción, no vamos a hacer la deducción porque es muy larga y creo que ni hoy día vamos a hacer el ejercicio. Vamos a dar bien la materia, no importa si el ejercicio lo hacemos la próxima clase, vamos a tener que apretar un poquito más o tener una clase extra, si no habría problema. Entonces, esta es la deducción ya para deducir el K con respecto a tomando como en los puntos G, en los puntos A y B, ¿verdad? La conexión entre viga y columna y aplicando todas estas hipótesis. Aplico todas estas hipótesis a cada columna y hago la relación de ver a ver. Aquí voy a tener curvatura doble. Entonces aquí ya analizo. Entonces al final aplicando todas estas hipótesis me da estas expresiones, que tengo esta expresión para pórticos arrastrados. Ya saben que pórticos arrastrados son pórticos que tienen esta arrastra o pueden tener en X o puede ser excéntrica. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que la conexión está corte, pero hay un elemento interno o dentro del pórtico que le impide rotar. En cambio, un pórtico a momento es un pórtico cuyas conexiones están a momento, son fuertes. ¿Sí? Acá en cambio, como es el pórtico a corte, aquí van a estar estas conexiones a corte. Los puntitos significa conexión a porte. Sí, entonces para relacionar todo lo que hemos visto y sacar un K ya más realista que relacione la conexión de la viga, todos los parámetros que habíamos visto, se da esta expresión. Entonces, ¿qué es lo difícil de esta expresión? Que si ven que K está aquí y despejar K es muy difícil. Entonces, no hay muchos libros, no me acuerdo en qué libro encontré esto hace años, y esta es una expresión aproximada que dio un francés. Es aproximada porque para obtener K de aquí, tendría que hacer un método iterativo. Comenzar a hacer iteraciones, dar con K1 cuánto da esto, con K2 cuánto da esto, hasta que se parezca. Y ese sería el método iterativo. Pero no me acuerdo, este fue un investigador francés, no me acuerdo en qué libro fue que conseguí, es bien rara esta ecuación. Pero esta ecuación nos va a ayudar bastante. Si ven que aquí sí está despejado K. K tiene que ver con GA, GB, y vamos a ver qué son esos, nada más. Entonces tengo esta primera ecuación para pórticos arrastrados y una ecuación un poco más simple para pórticos a momentos, pero igual pasa lo mismo, ¿sí ven? Tengo K en esta parte que divide, tengo K que divide acá, K dentro de la tangente. Entonces despejar K es muy difícil. Y el mismo ingeniero francés, que no me acuerdo el nombre, ya voy a consultar otra vez, y no hay mucho. Esto no está ni en SEGI, ni en McCormack, no está en casi ningún libro. Es una ecuación difícil de conseguir, no me acuerdo dónde. Pero esto ya me va a dar un valor. Y si ven, el valor del nuevo K solo tiene que ver con respecto a GA, GB. Igual aquí, GA, GB. Tangente, de ahí voy a despejar K. Aquí también solo tiene que ver con GA y GB. Y ya vamos a ver qué es GA y GB. Entonces, GA es como la relación entre rigideces que existe entre la viga y la columna. Ya habíamos hablado de eso en la clase anterior. Entonces, en el punto GA lo que voy a ver, entonces GA
digamos, GA va a ser igual a la sumatoria de las inercias de las columnas, es decir, la inercia de la columna de aquí más la inercia de la columna de acá. Y la longitud de esta columna con la longitud de esta otra columna. Sí, eso va a ser. Pues vamos a poner un caso hipotético. Digamos que esta va a ser... Uf, qué feo. Sí, estamos con media hora todavía. Sí, estos son pórticos, digamos, ¿ya? Entonces yo quiero ver cuál es el K de esta columna. Sí. Aquí voy a tener una viga 1, una viga 2, una viga 3, una viga 4. Ahora voy a tener una columna 1, una columna 2, una columna 3. Esta va a tener una longitud 1. Esto va a tener una longitud 2. Esto va a tener un H1, un H2 y un H3, ¿verdad? Analizo, entonces aquí voy a poner que esto es A, esto es B. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, para cada columna que voy a analizar me tocaría hacer eso. Entonces vamos a poner aquí como que es un ejemplo. Y ya aplicamos esto de aquí. Entonces, para el punto A, ahí está. Para GA, ¿qué me dice? Tengo la sumatoria de las inercias de la columna que llega sobre la longitud de las columnas. Entonces voy a tener punto A. Voy a tener la inercia de C1 dividido para la altura de C1, que en este caso sería H3. Pero está mejor que salió con diferentes signos, diferentes índices para que vean que es la altura del piso, no es la altura de justo eso. Ya, más. ¿Qué otra columna llega a C2? Entonces sería la inercia de la columna 2 dividido para la altura del piso 2. Todo esto dividido ¿para qué? Para la sumatoria. Entonces sería la sumatoria de la inercia de la columna 1, de la viga 1, perdón, sobre la longitud de la viga 1, más la inercia de la viga 2 sobre la longitud de la viga 2. Eso sería GA. Ahora vamos a ver GB. GB. Me pongo en el punto B, ¿verdad? Entonces voy a tener la inercia de la viga de la columna 2 sobre la altura del piso 2, más viene el piso 3, la inercia de la columna 3 sobre el piso 1. Fue por nomenclatura que me salió feo, pero sirve mejor para la explicación. Ya, dividido para la inercia de las vigas que llegan a ese punto. Sería la inercia de la viga 3 con la longitud 1, más la inercia de la viga 4 con la longitud 2. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya, entonces eso es GA-GB. Con eso puedo sacar con esta fórmula K, que este K es para pórticos arrastrados, y este K sería para pórticos a momento. Si ven, las ecuaciones son diferentes. Igual los monogramas. En cambio, los monogramas, es decir, con GA me dio 2 y GB me dio 1. Entonces trazo una línea recta que voy a tratar que sea recta. Bueno, digamos que es de 0,9. Y veo dónde interseca con K.
Entonces, este sería el valor, sería como 0.815, ¿verdad? Ese va a ser mi valor K. Y este valor K ya me interviene las longitudes y las inercias de las vigas. ¿Sí? Esto sería para un pórtico arrastrado, y también hay otro monograma para un pórtico a momento. Digamos que me dio 20 y lo que me salga ahorita vemos. 20 me dio casi 2.6. Entonces el K que voy a tener es 5, esto va de 2 en 2. Sería casi 2.55, ¿verdad? Sí. También eso compruebo que hay dos monogramas diferentes porque las ecuaciones para resolver se ven que son diferentes. Existe. Igual, estas son las ecuaciones aproximadas y estas son las ecuaciones diferentes. Tienen dos comportamientos. ¿Y por qué tienen dos comportamientos? Porque aquí está. La una tiene curvatura simple y la otra tiene curvatura doble. Ese pequeño punto es el que cambia bastante el comportamiento. ¿Se entendió? Sí, tengo una pequeña duda. Claro, dígame. Y para la primera columna, o sea, la del primer piso, ¿cómo sería? Perfecto. ¿Qué pasa si es un pórtico de un piso, verdad? Sí. Solo tomo lo que tengo. ¿Qué columna viene este? Solo viene C1 y B1. Entonces este G, GA o GB, como quieran. GA va a ser igual a la sumatoria de la columna 1 dividido para H1 y la viga, bueno, sería inercia. La inercia de la viga 1 para L1. ¿Sí? Y GB, en cambio, ahí se le coloca ahí un valor que depende, que vamos a ver los ejercicios. GB, como es la conexión, GB puede ser igual a 10 o GB es igual a 1. Ya vamos a ver esos casos cuando hagamos el ejercicio. Yo mismo les voy a decir. Pero en el punto que usted me dice, solo tomo lo que llega. Si solo llega una columna, solo cojo esa columna. Si llegan dos, cojo esas dos. Si solo llega una viga, cojo una viga. Si llegan dos, cojo dos. ¿Entendido? Sí, que muchas gracias. Ya, no hay de qué. ¿Alguien más? Entonces vamos a ver, creo que el ejercicio ya no avanzamos a hacer, pero no importa, hacemos la próxima clase. Lo vamos a entender bien lo que pasa. Ya, en realidad la fórmula es con E. Es EI para L. Pero como hemos dicho, estamos trabajando con acero y el acero, el módulo elástico del acero no cambia. L se simplifica, ¿verdad? Es por eso que está solo I para C, pero en realidad sería EI sobre L, es la rigidez. En la rigidez de la columna relacionada con las rigideces que llegan al punto de las columnas, relacionada con las rigideces de las vigas que llegan en ese punto. Ya, en cambio aquí hay otro parámetro que se analiza. Aquí está el parámetro que se analiza, que sería es cuando uno hace un diseño. Entonces el diseño, si es totalmente elástico, el comportamiento es 1, ¿verdad? Pero si ya hemos hablado de eso, aquí asumo que es totalmente elástico, pero en realidad existe una plastificación cuando yo paso en algunas fibras, ¿se acuerdan? Ya, porque tengo esfuerzos residuales. Cuando vimos este gráfico, había alguna parte de la sección que se comenzaba a plastificar un poco, aunque sea, ¿verdad? Entonces, esta plastificación de verdad conlleva un gasto de energía o un gasto energético. Quiere decir que como que se disipa ahí energía. Entonces, esto es, ya llegamos aquí
pero aquí todavía relacionábamos elásticamente y nosotros estamos hasta diseñando pandeo inelástico. Y ya cuando existe la deformación inelástica hay una disipación de energía por deformación. Entonces, este parámetro es lo que intenta introducir esta reducción por deformación inelástica o plástica. ¿Sí? Entonces lo que hace es coloca un nuevo T, un T total y un TE, ¿verdad? Y este T tiene que ver con lo que plastifica, que serían las columnas, con lo que sigue el elástico. Entonces es una relación. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la rigidez elástica va a estar multiplicada por esta relación ET sobre E. ET sería ya el módulo de elasticidad cuando entra fluencia, que sí cambia un poco. Sí, es esto. Perdón, me salió mal. Este es de hormigón. Sí. Y aquí hay un cambio de rigidez. Aquí la rigidez es constante, aquí ya hay una rigidez y acá peor hay varias rigideces. Entonces, ¿por qué hay varias rigideces? Cámbiale. Entonces aquí estoy relacionando el LED plástico con el LED normal. Y a esto se le llama el factor de reducción de rigidez. ¿Sí? Que era lo que había dicho acá. El parámetro de rigidez es igual en todas las columnas. Este es el factor de rigidez, el ET dividido para E. ¿Sí? Y vamos a ver qué es esto. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, tengo dos casos para analizar, tengo el caso 1 y el caso 2. El caso 1 me dice que es la carga resistente por un phi dividido para PNS. PNS es la capacidad total. Perdón, aquí sería, es esto sería nominal. Ya, esta es la carga, esta es la capacidad de la columna nominal. Y esta sería como la capacidad, es la carga que está actuando, el PU. ¿Sí? Entonces aquí es como que me dicen si PU para PN es menor que 0,5. No hay, es tan baja la carga que no va a fluir la columna, entonces no puedo descontar nada por deformación. Entonces el factor de deformación o el factor de rigidez es igual a 1. Pero ¿qué pasa si la carga que aplico es mayor al 50% de la capacidad? O la relación entre la carga aplicada para la carga que resiste. Esta relación es mayor al 50%, quiere decir que ya es una carga significativa. Entonces es una carga que ya es pesadita. Y quiere decir que en alguna parte de la columna existe algo que está fluyendo, aunque sea un poco, algunas fibras. Y como existen estas fibras, hay un gasto energético o se está disipando la energía de la fuerza. Entonces ahí sí me dice, el factor de reducción de rigidez tiene esta expresión, que me dice que es igual a 4 veces PU para PN sobre 1 menos PU sobre PN. Ya no es 1. ¿Sí? Y vamos a ver en qué interviene eso. ¿Qué pasa si es que GA y GB son menores? A ver, GA, si esto es, esto pongámoslo GA prima y esto es GA. GA prima va a ser igual a GA cuando tau es igual a 1. GA prima va a ser menor que GA cuando tau sea diferente a 1 y sea menor que 1. ¿Verdad que esta relación siempre me va a dar eso? Porque yo no puedo aplicar más carga que la que resiste mi columna, porque si no ya falla. Ya con ese prediseño. Entonces quiere decir esto, voy a sacar nuevos GA y lo mismo va a pasar para GB.
Esto sería el caso elástico. Y si el caso inelástico me va a dar valores menores de GA y GB. ¿Sí? Para el caso inelástico, el K, en este caso sería como 0,74. ¿Y qué pasa con L? Porque es K para L. ¿Sí? Y si baja la esbeltez, sube el esfuerzo crítico, porque el esfuerzo crítico es pi cuadrado para E para KLR al cuadrado. Entonces, quiere decir que considerando el caso inelástico voy a tener un F, un esfuerzo resistente mayor que solo aplicando el caso inelástico. En el caso elástico, ¿se entendió? ¿Se entendieron o no? Se entrecortó un poco la parte final, Inge. ¿Podría repetirla, por favor? Ya repetimos. No importa, les voy a volver a copiar esto. Y vamos a copiar esto acá. Entonces yo cuando este es el GA obtenido para elástico. Ya, y GA' es para el caso elástico. O no lineal. Aunque fluyó algo, este va a ser GA'. Entonces GA' siempre va a ser menor o igual que GA, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser igual que GA? Cuando tau es igual a 1, como está aquí. ¿Cuándo va a ser menor que tau? ¿Cuándo va a ser menor que GA? Cuando tau sea menor o igual que 1. El valor también de tau siempre va de 0 hasta 1, aunque 0 es imposible, pero bueno. ¿Qué pasa? Digamos, en el caso elástico, como esto es lo que estoy sacando, GA es igual a tau por GA. Y tau siempre va de 1 y en realidad debe ser 0.1, no puede ir menos. Hasta acá. O podría ir más bajo, pero eso sería sobredimensionado la columna a lo máximo. Entonces, si yo hago la comparación, lo mismo va a pasar para GB. Yo para GA tengo 5 y aquí tendría como 2,5. Esto sería un K de 0,86, digamos, para caso elástico. Pero como mi carga es más fuerte, ahora voy a considerar de verdad el tau. Me va a reducir, digamos que me dio 1 y me dio lo que me caiga acá. 0,4. Entonces aquí tengo un K como de 0,715, ¿verdad? Esto sería no lineal o que fluye. Si ven, K es menor. Al momento de tener K menor, yo tengo una rigidez también menor. Entonces, ¿ya? El K elástico es mayor que el K, que la rigidez inelástica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el K elástico es mayor que el K inelástico. Yo estoy comprobando aquí. ¿Y qué pasa con el esfuerzo crítico? El esfuerzo crítico tiene esta forma. Es inversamente proporcional. Eso quiere decir que la fuerza resistente inelástica ya considerando esta inelasticidad, es más resistente que la fuerza resistente elástica. ¿Verdad? Solo por el K, por la obtención de este nuevo K. ¿Se entendió? Sí, genial. Entonces, ese es uno de los parámetros más importantes y eso es lo que nos hace el ETAPS. Entonces, la próxima clase también vamos a comprobar con el programa.
tenemos este ejercicio, pero ya solo nos queda 10 minutos. Entonces, vamos a dejar el ejercicio. La próxima semana ya terminaríamos todo lo que es la compresión. Porque el diseño es muy fácil. Lo más difícil de entender es la capacidad del diseño. Hay varias tablas. Ya comenzamos a hacer diseño. Y tal vez tendremos que tomar una clase extra por todos los feriados y también por lo que tuvimos ese día problemas con la computadora. ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, sí. Ya.